A periodistas de Quito y Guayaquil da cuenta de la presión externa ejercida en los medios de comunicación. Según esta encuesta, tenemos que más de la mitad de los periodistas entrevistados están seguros que los anunciantes ejercen influencia en las noticias. Un 40% de periodistas aseguran que se han visto impedidos de realizar notas periodísticas de interés público por ir en contradicción con la línea editorial del medio. Y un claro 75% de los periodistas encuestados consideran que en el país sí existe libertad de expresión. Y tanto sí existe libertad de expresión que a cada día son varios los artículos que se escriben y se publican en los medios de comunicación a pesar de contener inexactitudes y hasta falsedades. ¿Por qué la libertad de prensa ha servido para abusos? Medios de comunicación que en algunos casos han basado sus notas informativas en supuestos y hasta en historias inventadas. Aún recordamos con claridad aquella crónica de diario El Universo que desmerecía un encuentro del presidente con los migrantes. Los propios ecuatorianos, tomados por el medio como fuente, lo desmintieron. No, que yo no he hablado con el señor periodista. Ni aquí en Barcelona, ni en Murcia, ni en la China, ni en Ecuador, ni en ningún sitio. Yo lo que quiero es, desde aquí de España, desmentir todas esas atrocidades que el periodista ha publicado. Y en absoluta libertad se escriben artículos, editoriales. Muchos han rozado el límite del agravio, pero lo han escrito. Emilio Palacio llegó a acusar al presidente Correa de genocida y de haber ordenado disparar a discreción dentro de un hospital lleno de civiles. Lo escribió y lo publicó con absoluta libertad. En libertad, una supuesta unidad de investigación de una televisora nacional inventó la fábula del espionaje en las instituciones públicas. Pese a ser falsa, lo pudo publicar. El interés no es un interés social, sino un interés empresarial más que medio de comunicación. No es que se prohíba la libertad ni nada, sino que uno debe de decir y sostener lo que dice. Es por eso que muchas personas dicen que les privan de la libertad, pero en ningún momento nos están privatizando de nada, porque cuando usted dice algo debe de sostenerlo. Un segmento creado por la Secretaría de Comunicación en el Informe Ciudadano contabiliza 426 noticias inexactas en los últimos 3 años. Noticias en las que los medios de comunicación privados han descontextualizado la información o sencillamente han faltado a la verdad, pero que lo han publicado y curiosamente la aclaración obligada por parte de la SECOM ha sido vista como una persecución. Sin embargo, ninguna de las aclaraciones oficiales han podido hasta el momento ser desmentidas y en algunos casos los medios han aceptado la falla informativa. Lo hizo Teleamazonas. Reiteramos además que no se trata de ningún tipo de espionaje ni dentro ni fuera del ministerio, por lo que procedemos a la debida rectificación y disculpas. Lo hizo Ecuavisa. Ecuavisa cometió un error al difundir un reportaje que contenía imágenes del violento asesinato de un ciudadano suscitado en abril de ese año. Ecuavisa ofrece disculpas públicas. Rectificaciones que han transparentado el verdadero debate de la libertad de prensa. Un debate que pasa por aceptar la verdadera libertad, asumirla como un derecho de doble vía, respetando. Ignacio Ramonet, catedrático, politólogo, dramaturgo, pero sobre todo periodista. Es claro al señalar los límites necesarios a la expresión, los mismos límites señalados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El negocio de la información no consiste en vender información a la gente, consiste en vender gente a los anunciantes. Entonces, para que haya muchos consumidores de esta información, la información tiene que ser muy sencilla, muy reductora, muy maniquea en términos de buenos y malos, etcétera, sin suficiente sofisticación intelectual. Todo tiene que ser como una telenovela, en definitiva. La censura previa está absolutamente prohibida en nuestra legislación. No existe censura previa desde el Ejecutivo. No se conoce. Los límites de la libertad de expresión son universales,
como lo señaló este mismo día Alfredo Pino Argote. La libertad de expresión, como todo lo que carece de ataduras, lleva dentro de sí un riesgo: excederse, sobrepasarse. Por eso las convenciones internacionales de derechos humanos han establecido dos limitaciones que técnicamente constituyen una excepción a la censura previa, y son la protección del orden público y la honra ajena. ¿Por qué la libertad de expresión se ha vinculado a intereses? Muchos medios, a nombre de la libertad de prensa, han movido negocios rentables, han defendido intereses empresariales, han montado empresas paralelas. En la década de los 80, algunos medios se unieron para hacer negocios en la telefonía celular. Cuando se inicia el negocio de las telefónicas, estaban también incluidos los medios de comunicación mayores de este país. Y esto necesariamente es lo que llevó al ocultamiento de los contratos que se habían suscrito, y adicionalmente también el ocultamiento de las tarifas que superaban los niveles internacionales y que arrojaron enormes beneficios. Y todavía hay muchas huellas de aquellos manejos poco decentes en la comunicación. Cables diplomáticos revelados hace pocas semanas dan cuenta de las disputas comerciales entre dos grandes cadenas televisivas. Telecentro, en ese entonces, en manos del Grupo Isaías, y Teleamazonas, del Grupo EGAS. Yo he sostenido desde hace algún tiempo atrás de que los medios dejaron de ser medios y se han convertido justamente en actores políticos, y por lo tanto, al jugar ese papel, ese rol de actores políticos, interpretan, manipulan la información según sus intereses. Manejo interesado de la información, defensa extrema de intereses, medios de comunicación parcializados. Resultado: una mordaza informativa que ocultó la verdad a millones de ecuatorianos. ¿Por qué la libertad de prensa no defendió en el pasado a los periodistas? Los comunicadores que eran explotados debían defender a ultranza a sus jefes. Jefes que por lo demás mantenían un trato muy desigual. Pocos periodistas, quizás tan solo los de confianza, eran bien tratados, en bienestar, en sueldo, en estabilidad. La gran masa de comunicadores era maltratada. Lo que hay es una explotación deliberada y aceptada, que es lo peor, pues. Aceptada. El gremio de los periodistas ha naturalizado estas jornadas y estos salarios. Y no protestaron. Las propias organizaciones periodísticas creadas para defender a los periodistas no lo hicieron. Pero esto ya es cosa del pasado. Ahora todo trabajador de la comunicación obligatoriamente debe ser contratado directamente por el medio. Debe estar afiliado a la Seguridad Social. Debe recibir utilidades y todas las garantías establecidas en nuestra legislación. Lo que hasta antes de este gobierno era impensable. Inicios del año 2007, previo a que inicie nuestro gobierno, los periodistas ganaban un promedio de $170, es decir, percibían el salario básico general. Hoy en día tenemos que el periodista que más bajo gana, el salario básico del periodista comunitario, es de $400. Luego tenemos, entre otros grados, un periodista de nivel 4 que gana $482, y el periodista de más alto grado gana $631. Es decir, tenemos un promedio de hoy de ingresos con el salario mínimo sectorial de un periodista de $537. Es decir, un incremento de prácticamente el 300% desde el año 2007. La situación de los periodistas en general ha cambiado sustancialmente para bien, y nadie lo puede desconocer. Los mismos comunicadores lo reconocen. El presidente de la UNP, Vicente Ordóñez. Es una buena decisión que reivindica un derecho de los periodistas saludable, ¿no? Félix Narváez, Ecuavisa. Parece una medida positiva. Cualquier incremento en cualquier actividad, y sobre todo en los tiempos actuales, es sin duda positivo. La verdadera libertad de prensa, que nunca ha estado limitada desde el Ejecutivo, cuenta ahora en los medios con mejores condiciones laborales de todos los trabajadores. Los medios públicos han tomado la batuta. Ningún trabajador de la comunicación está desamparado, además de contar con un sano ambiente laboral.
Uno de los pilares fundamentales de la televisión pública es el respeto a los comunicadores que trabajan en este medio, entregando condiciones laborales dignas, salarios apropiados, cumpliendo con lo que establece la ley, entre eso lo que respecta al pago de horas extras, la afiliación al seguro y algo que es muy importante, la capacitación permanente. De hecho, el aparecimiento de la televisión pública en el país revalorizó el trabajo de los periodistas aquí en el Ecuador. Así es como la Revolución Ciudadana ha fomentado la libertad de prensa, con reformas reales y soluciones prácticas para los periodistas, los obreros de la comunicación que miran el hoy con una nueva visión. Los ciudadanos de a pie cuentan con un grupo de medios públicos que los representa, que los acompaña, que impide que la información sea manejada corporativamente, como fue costumbre en el pasado. Libertad de prensa para todos, incluso con errores de los medios. Libertad de prensa con mejores condiciones laborales para la integridad de los periodistas. Libertad para una comunicación acertada y una comunicación libre de ataduras. ¿Tú puedes expresarte libremente en el Ecuador? Sí, yo considero que sí tengo una libertad de expresión adecuada, en la que yo me siento bien. Que soy libre totalmente de poder expresarme y decir lo que pienso y siento. La libertad de uno comienza donde termina la libertad del otro. Y cuando uno se maneja el respeto, la consideración, el país funciona. Nuestro máximo respeto a la libertad de prensa en su día. No es tan fácil cambiarse el chip, Mauricio. Hasta ayer lo nuestro era ilegal. Pero hoy no lo es. Miranda, no en Georgia. Pero afuera hay agentes. Esta mujer policía Olivia. En cualquier momento pueden entrar.